Es cómo mejorar, cómo mejorar mi relación con Dios. ¿Por qué llamé ese tema así? Porque creo que muchos de nosotros pensamos tener una buena relación con Dios y resulta que no tenemos una relación con Dios. Dios tiene muchas maneras para comunicarse con nosotros. Dios lo hace a través de su palabra, Dios lo hace a través de la música, Dios lo hace a través de la naturaleza, Dios lo hace a través de amigos, Dios lo hace a través de la gente, Dios pone ángeles para hablarnos. Él tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros, pero nosotros no estamos en sintonía para escuchar a Dios. Pero nosotros tenemos una sola manera para escuchar, tenemos una sola manera para comunicarnos con Dios y es a través de la oración. Muchas veces no nos han enseñado a orar. Que no permite que la oración fluya. Les voy a colocar un ejemplo. Debo tener buena relación, buena comunicación. Y yo llamara a Alexandra por teléfono. Y para hablar con Alexandra yo tuviera que utilizar una terminología diferente y rara, ¿no? Entonces yo llamo a Alexandra por teléfono y le digo, hola amor. Amor, ¿cómo estás? Amor, tú eres tan linda, amor. Amor, los niños han comido, amor. Tú sabes, amor, que en mi corazón brota todo para ti, amor. Y te quiero pedir, amor, que esta noche llegues temprano. ¿Usted habla así con su pareja, con alguien? Pues yo llamar a alguien por teléfono y, hola Dani. ¡Oh, Dani! Hoy quiero preguntar si el pollo salió temprano. Porque quiero saber si el pollo, Dani, ya está listo, Dani. Eso es algo como raro. Pero ¿por qué cuando hablamos con Dios nosotros cambiamos y utilizamos ese tipo de, no sé cómo llamarlo, como ese tipo de estereotipos o paradigmas o muletillas o cosas raras para hablar con el Señor? Porque la tradición nos ha venido a mostrar eso. Porque nosotros hablamos como nuestros padres o nuestro entorno hablaba. Entonces aprendimos de allí. Y nosotros aprendimos en la vida espiritual, en la vida cristiana, a hablar de la manera que nuestros pastores nos enseñaron. Entonces, generalmente uno habla como habla su pastor, o sea que ustedes van a hablar como hablo yo. Imagínense. Los veo mal. La oración con una actitud correcta. Debemos acercarnos con una actitud correcta, sea real y verdadero. Nosotros debemos hablar con el Señor de una manera correcta, siendo reales y verdaderos. Dice el Señor en Mateo 6:5, cuando oren no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Cuando oren no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor acá? Que seamos verdaderos. Nosotros podemos hablar mucho e impresionarlos a ustedes y podemos nosotros impresionar a otras personas, pero el Señor, ¿qué nos está diciendo? Seamos verdaderos. Porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos y Él sabe qué necesitamos. No tratemos de impresionar a la gente y no tratemos de impresionar a Dios. Dios no nos come cuento, la gente sí, pero Dios no nos come cuento, ¿sí? Cuando nuestros hijos vienen, yo siempre les ilustro y siempre se los ilustraré. Nosotros somos los hijos del Señor y nuestros hijos, Dios actúa como padre como nosotros actuamos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos vienen en pataleta, nosotros le comemos cuento. Uno sabe cuando vienen a hacer pataleta y uno sabe cuando de verdad es de verdad y cuando les dolió, les dolió. El Señor es lo mismo. No tratemos de impresionar. Y no tratemos de impresionar a la gente porque sabemos como los hipócritas que oran de pie frente a las plazas y frente a las sinagogas. Ahora, ¿cuál es otra manera de acercarnos en oración? Esté tranquilo, relájese.
Nosotros llegamos a veces a hablar con Dios y la forma de hablar es: Señor, es que el problema que tengo es tan grave que es que ni te lo imaginas, Señor. Tranquilos, tranquilos, porque el Señor es quien nos cuida y nos protege, estemos tranquilos. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, dice el Señor Mateo 6:6, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Entonces lo primero es, seamos auténticos, seamos reales. Una oración efectiva es una oración real. O sea, no lleguemos a impresionar a Dios, seamos lo que nosotros somos. ¿Y dónde debemos hacerlo? Estemos tranquilos y relajados. Entremos a nuestro cuarto, cerremos la puerta. Nuestro cuarto no tiene que ser físicamente el cuarto donde yo duermo, o literalmente el cuarto donde yo duermo. Cuando hablan de entremos a nuestro cuarto, está hablando de busquemos ese lugar tranquilo, donde no haya inconvenientes y donde me distraiga para poder entrar y hablar con el Señor. Sea conversacional. Revele lo que quiere. No uséis peticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. Entonces no lleguemos allá como el perro arrepentido con sus oídos, ¿cómo es que es? Sus miradas caídas, su hocico entre las y su rabo entre las patas. A usar palabrería: oh Señor, oh Santísimo Shaddai de Israel, tú que eres todopoderoso y todo creador, tú que eres el dueño del oro y de la plata. No lleguemos con esa palabrería, porque a Dios no le importa. Seamos conversacionales. ¿Cómo hablamos usted y yo? De esa manera el Señor nos escucha. Entonces, esos son tres secretos que estamos viendo de una buena oración. Pero ahorita vamos a entrar a ver cuáles son los pasos para la oración real. Usemos el modelo de oración que Jesús nos dio. ¿Cuál es esa oración modelo? Entonces, esa oración modelo que la conocemos como el Padre Nuestro, que nos la enseñaron y nos la aprendimos de memoria como el Padre Nuestro, esa es nuestra oración modelo. Y tiene 6 partes. Vamos a ver hoy las 6 partes de esa oración modelo. Número 1, adoración. Empecemos por expresar mi amor a Dios. Padre Nuestro que estás en el cielo. Lo primero que Jesús nos muestra, Él no nos está: cuando ustedes oren, repitan lo que yo voy a decir. No, Él dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, vayan a su lugar secreto y su Padre que los conoce les va a recompensar en público. Y cuando ustedes oren, oren así: Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué estamos expresando allí? Adoración. Estamos expresando el amor que tenemos por Dios. Vuelvo y les digo, todos tenemos papás. Algunos fueron excelentes padres, algunos otros de pronto maltrataron, algunos de pronto fueron responsables y se fueron. Algunos tuvieron ciertas cosas que no estuvimos de acuerdo. Pero cuando nosotros nos referimos a nuestro Padre Celestial, hablamos de la manera que expresa todo nuestro amor. ¿Cómo alabamos a Dios? Primero, mientras lee su Biblia. No hay mejor manera de conocer a Dios sino es leyendo la palabra de Dios. Entonces, de esa manera lo alabamos, leemos la Biblia. La clave es el carácter de Dios. Es la base para nuestra persistencia al hacer peticiones en oración. Dios contesta las oraciones que reconocen quién Él es. ¿Por qué muchas veces Dios no nos responde las oraciones? Porque son egocéntricas, porque están basadas en mí, en mis necesidades, está basada en mis intereses, está basada en mis emociones y no se basan en lo que Dios es. Recordemos una oración que hizo Jesús que es muy famosa cuando estaba ya a punto de ser entregado a su pasión voluntariamente, y él cómo oró: Padre, que se haga, vamos a ver más adelante eso, pero es el tipo de oración. Él dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Fue contestada esa oración? Se hizo la voluntad del Padre. Si Jesús hubiera pensado en él y no hubiera alabado a Dios, él hubiera dicho: Padre, yo soy tu hijo, unigénito, así que yo reclamo que no lo voy a hacer. Así que, ¿quién vale más, ellos o yo? Ese sería el tipo de oración que probablemente muchos en la tierra harían. Pero
la oración que Dios contesta es una oración que lo alabe y que reconoce quién Él es. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Cómo alabo a Dios? Segundo, recuérdese a usted mismo. Entendamos quién es Dios y quién soy yo. Hace unos días escuché en la emisora a un científico colombiano que vive fuera del país y él decía que el primate más parecido o la creación más parecida al hombre en tanto rasgos físicos como en su ¿cómo se dice? En su ADN y en toda su genética es el chimpancé. Imagínense lo que él dice. Solamente hay un 2% de diferencia mental entre el chimpancé y el hombre. Y miren el abismo tan tremendo. 2% de diferencia entre un chimpancé y un hombre en inteligencia. Y nosotros somos seres pensantes, razonables, que hacemos mil cosas. El chimpancé solo obedece algunas órdenes, imita algunas cosas. Imagínense, 2%. Ahora, ¿sabe usted cuánta diferencia hay entre Dios y el hombre? ¿Cuánta diferencia hay entre Dios y nosotros? Entonces, recordemos quién es Dios y recordemos quiénes somos nosotros. Entonces, no tratemos de impresionarlo y basémonos en el carácter de Él. Porque el carácter de Dios es la base para nuestra persistencia al hacer peticiones. Dios es inamovible, Dios es incomparable, Dios es irreemplazable, Dios es intorcible. Tercero, haga una lista de peticiones. En las cartillas que les entregué hace 8 días, que no sé dónde están, ahí hay unas hojas que dice listas, hay unas listas, ahora que estoy echando vimos, hay unas listas allí. Entonces dentro de esas listas hay una lista de cosas por las cuales pedir. Haga una lista de peticiones. Cuando ustedes van a hacer mercado hacen lista muchas veces, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hacen lista para hacer mercado? Muchas veces sí se hace, ¿cierto? Porque si no va uno y compra lo que no necesita. Y muchas veces lleva doble lo que no necesita y lleva lo que ya tenía. Miren, cuando estemos en oración también hagamos una lista de las cosas que necesitamos orar. Hagamos una lista, porque muchas veces nuestra oración se vuelve repetitiva porque nos enseñaron a orar de manera repetitiva. Entonces, nuestra oración... ¿Y usted ya vio la lista por lo que hay que orar? Claro, yo tengo mi lista personal. No, pero para nosotros. Tengo que hacer la lista. ¿Un solo común? Tenemos varias listas de petición de oración, una en común como iglesia, una por ustedes, nosotros oramos todos los días por ustedes, por las peticiones que ustedes ponen en los sobres, allí ustedes están escribiendo peticiones, nosotros estamos orando ahí. En online tenemos ahora un link que dice peticiones de oración, entonces se pica ahí y abre un link donde usted puede mandar un correo con las peticiones que tenga. En el chat en vivo se puede también hacer peticiones, entonces hay muchas formas de hacer la lista. Como iglesia tenemos ya una lista, ahora como personal cada uno debe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo alabamos a Dios? Primero, leyendo su Biblia, recordándonos quiénes somos nosotros mismos, y tercero, haciendo una lista de las cosas por las cuales orar. Número 2. Ya vimos que el primer propósito del Padre Nuestro es la adoración. El segundo propósito es que me comprometo a la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, me comprometo a la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios está en dirección opuesta a nuestra voluntad. Esta semana publiqué en el Facebook que la diferencia entre la tentación y la prueba es que la tentación es diseñada por el diablo para apartarnos de Dios. Y la prueba es diseñada por Dios para mantenernos cerca de Él. ¿Es coherente? La tentación es diseñada por el diablo con el único propósito de apartarnos de Dios. Y la prueba está diseñada por Dios, porque lo dice en Santiago que Dios no tienta, Dios no nos va a tentar nunca a nosotros. Él diseña la prueba, que es diferente a la tentación. La prueba es donde se moldea nuestro carácter y nos ayuda a depender totalmente de Él. Entonces nos acerca más a Él. Mi esposa se le dijo esta semana, Dios nos está probando para que estemos más confiados de Él, más agarrados de Él, más de la mano de Él. Entonces, el modelo de oración que Jesús nos da es primero
adoren y alaben, exalten a Dios, Padre, por lo que Él es. Y número 2, comprométanse con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no lo entendamos. ¿Y saben por qué no lo entendemos muchas veces? Porque nuestro pensamiento está en la dirección opuesta a la de Dios. Entonces, ese es el problema cuando nosotros no entendemos. ¿Cuándo vamos a mejorar esta parte y a dejar de estar en tanta prueba? Cuando nosotros aprendamos a entender la voluntad de Dios. Número 3, ore por provisión. En el modelo de oración que Jesús nos da, Él dice, pidan por la provisión. Pido a Dios que provea para mi necesidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Miren, esta parte es muy importante. Mucha gente piensa que nosotros no debemos pedirle a Dios. Es que es pecado pedirle a Dios un carro. ¿Quién dijo? Es pecado pedirle a Dios una casa. ¿Quién dijo eso? Es pecado pedirle a Dios que me dé un mejor trabajo. ¿Quién dijo eso? El Señor nos dice, pidan. Y lo que pidan, de acuerdo a lo que ustedes, a su fe, les será dado, les será añadido. Entonces, nosotros debemos ser, cuando pedimos, debemos ser específicos. Y lo más específico posible. Y en eso las mujeres nos llevan mucha ventaja y nosotros los hombres debemos aprenderles a ello. Por ejemplo, si yo le digo a un hombre, vamos a comprar un jean. Nos vamos a comprar un jean, llegamos a la tienda y decimos, véndame un jean. ¿Cómo lo quiere? La talla mía y que me quede bien. Punto. Ya. Esa es nuestra descripción de hombres de hacer compras. Vamos a comprar un jean. Ya. Ahora, ¿cuál es la descripción de las mujeres cuando uno les dice qué pantalón quieres comprar? Necesito que la costura doble de afuera sea en algodón, en esto, que la horma de la entrepierna sea específicamente así, que la costura sea invisible, que tenga la caída perfecta, que levante la cola, que moldee la cintura, que la pretina no sea tan ancha, que no use cremallera invisible, que tenga el dobladillo así, que, si me van a entender, la mujer es más específica que el hombre. Por eso los hombres nunca le preguntamos a la mujer, ¿qué quieres que te regale? ¿Sí? Miren, aprendamos a ser específicos. ¿Por qué no tenemos las cosas que deseamos? Porque no somos específicos. No somos específicos. Si yo le pregunto a ustedes hoy, ¿quién quiere irse de vacaciones? Todos van a decir, yo. ¿A dónde? ¿En qué hotel? ¿En qué aerolínea? Miren lo que estoy diciendo. ¿En qué hotel? ¿En qué aerolínea? ¿Con las comidas incluidas? ¿Va a pagar anticipado? ¿Se va a ir con tarjeta de crédito? ¿Va a llevar a la suegra? Yo le estoy preguntando, seamos específicos. Pero nosotros oramos y decimos, yo quiero tener casa. Le estoy pidiendo a Dios por mi casita. Sí, le estoy pidiendo a Dios por mi casita. Y ora de vez en cuando, Señor, ay, ojalá algún día me bendigas con una casita. Porque nos da pena pedirle a Dios. El Señor se lo da a esos Sí, sí, es una casita. por eso digo, nos da pena pedirle a Dios porque sentimos, porque nos han enseñado que eso es pecado. El problema de esas oraciones es cuando esa petición es egoísta. Yo estoy pidiendo ambiciosamente por la iglesia y estoy pidiendo lo mejor para la iglesia. Y yo tengo ya el diseño en mi cabeza y todos los días estoy pensando en algo diferente. Esto de mi esposa me decía, ¿y por qué no salió el dinero? Le dije, porque el Señor necesita que tengamos el plano perfecto para que no malgastemos el dinero. Tiene que hacer un plano, pero tiene que colocar otra cosa. Exacto. Entonces el Señor nos dijo, vamos a hacerlo así. Hay que colocar y correr con los perros. Va uno a ver y decir, parqueadero canino, toca poner. Sí. Entonces, debemos ser específicos. Debemos ser específicos. Hace un tiempo hablamos sobre qué vamos a hacer en 10 años. Algunos de ustedes me han dicho, yo ya estoy trabajando en eso, después le comparto y estamos haciendo ya planes para esos 10 años. ¿Estamos siendo específicos? ¿Estamos siendo específicos? Cuando yo hablo de específico es específico. Señor, yo quiero una casa ubicada en tal lugar. Así tiene que ser de específico. Que la casa tenga tantos pisos, que la casa tenga tantas habitaciones, que tenga tantos baños y que con esta plata la pueda pagar. Eso se llama ser específico. Y eso no es pecado. Sino que a veces si no me porto bien con Dios, entonces Dios no me va. Gracias.
O sea, yo no lo veo como si fuera pecado, porque yo sé que si Él es nuestro Padre Celestial y nos ama, pues Él me va a dar todo lo que yo quiero. Pero entonces, si yo no oro todo el tiempo, entonces, si yo a veces tengo una mala actitud, entonces Dios no me da pena, es como pedírselo más bien. Es como si Muy bien. Como si yo, sí, como si yo me acercara a mi papá y si yo me estoy Esos portando mal, pensamientos, pues, esos pensamientos nos los da el enemigo y nos pone eso. No somos dignos. No somos es dignos. como no sé. Y lo otro es que nosotros a veces pedimos y decimos, Señor, es que es lo que yo me merezco. Y Dios nos dice, yo nunca les voy a dar lo que ustedes se merecen. Les voy a dar lo que ustedes necesitan. Que es diferente. Me debe ser más rápido. Yo no vaya ustedes. Yo no. Entonces, debemos ser específicos, pedirle a Dios que provea para mi necesidad. Tener una alacena llena de mercado es malo o es vergonzoso o es pecado, ¿no? Es excelente. Tener un vehículo que lo transporte a uno es excelente, es una bendición de Dios. Tener el vehículo en gasolina es una bendición de Dios. Tener ropa limpia es una bendición de Dios. Entonces, debemos ser específicos. Específicos. ¿Sí? Cuando Jesús estaba enseñando que llegó la multitud y sacaron los peces y los panes para alimentar, ¿ustedes no creen que Jesús fue específico al orar? Jesús no levantó las canastas y dijo, Padre, ojalá alcance. Así sea de boronita, Señor, pero hágalo. Jesús fue específico. Nuestro Señor fue específico. Él sabía quién era Dios, Él sabía quién era Él y Él sabía cuánto se necesitaba. Fue específico. Entonces, me he detenido en este punto porque a veces como que pasamos de largo eso y como que danos el pan de cada día hoy, como que el pedacito, sí, exacto, el necesario, la migajita para sobrevivir y mañana miramos a ver qué pasa. Estaba ahí leyendo esa partecita ayer, compartía de que esa era la verdad como iba a ocurrir alimentar a esa gente y tener los 3 días ahí aguantando agua. Porque es que no es parte de la Biblia. No en todas las Biblias dice, parece que los niños llevaban 3 días ahí y entonces cuando los apóstoles le dijeron, bueno Señor, ¿y qué hacemos con esa gente? Llevan 3 días ahí aguantando hambre, mándalos para casa. Vayan a buscar comida. Entonces él les dijo, denme ustedes de comer. Eso no es problema mío, como yo no sé, es problema mío, denles ustedes de comer. Bueno, yo dije, bueno, Señor, y no nos alcanza el sueldo de un mes para ir a comprar pan y dales. Que es más o menos esa actitud que uno toma, sobre todo cuando una persona llega y le pide a uno algo, muchas veces. No lo compro para mí, si se lo voy a comprar para usted. Entiende uno a de lo que eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. ¿Por cuáles necesidades puedo orar? Porque a veces como que uno dice, ¿será mal orar por unas medias nuevas? ¿Será mal orar por unas gafas de sol que tengan filtro UV y que me protejan? Por todas. Todas. Porque todas tus necesidades serán suplidas. Por eso les digo, cuando uno declara a una persona en bendición, ¿qué es lo que le quiero decir? Que todas sus necesidades sean suplidas. Eso le digo a una persona cuando digo que Dios lo bendiga, o te bendigo, o deseo que seas bendecido o bendecida. Estoy diciendo que todas tus necesidades sean suplidas. Una cosa son necesidades y otra cosa son lujos, extravagancias y cosas que no se necesitan. Entonces, que todas sus necesidades son suplidas. La clave es ser específico. Yo no conocía esto, yo no sabía de esto, y yo fui, desde que tengo uso de esa razón, específico en con qué tipo de mujer me quería casar. Fui específico siempre. La busqué así, así y así. Y la cogí. ¿Sí? Fui específico. No fui, Señor, mándame una, a ver, la que llegue yo la recibo, me conformo con esa. No, Señor, mándame esta y esta. Para otras personas no será la mejor mujer, pero para mí la es. ¿Ves? Entonces la clave es ser específico. Número 4. Ya vimos que en el modelo de oración de Jesús está primero, adorar al Señor. Segundo,
a aferrarnos a la voluntad de Él. Tercero, pedir por las peticiones, por la provisión. Y número 4, el perdón. Pido a Dios que perdone mis pecados. Pido a Dios que perdone mis pecados. Todos tenemos pecados. Que el hombre o la sociedad los escalafona, ¿no? Entonces, quedarse con las vueltas del bus no es pecado. Pero es que el que fue y se robó la estación de servicio, ese es pecador. Decir mentiras blancas no es pecado. Pero decir mentiras del tamaño de esas mentirotas, eso es pecado. No, debemos pedirle perdón al Señor por mis pecados personales y un grupo por nuestros pecados. Porque dice el Señor Jesús. 4 pasos para que revele, para perdonar. Disculpe. 4 pasos para perdonar. Primero, pídale al Espíritu Santo que le revele todo pecado. Miren, hay pecados que nosotros tenemos que no lo sabemos. La soberbia es un pecado. Y somos tan soberbios que no nos damos cuenta. No lo reconocemos. Somos tan soberbios que no. Mire, yo conozco personas que absolutamente nadie se los aguanta, no tienen amistad con nadie, no tienen relación con nadie, y son pavos reales y eso se creen que están bien así. Y no se han dado cuenta que eso es pecado. Porque eso, el Espíritu Santo no se lo ha revelado. ¿Por qué el Espíritu Santo no se lo ha revelado? Porque no se lo ha pedido que se lo revele. Yo creo que no sé si aquí lo hemos hecho, o los que están en línea, de orar y pedirle al Señor, Señor, muéstrame mis pecados. Porque creemos que no tenemos pecados. Pero no sé si lo hemos hecho. Yo no lo he hecho. Y este mensaje me está llevando a que hoy debo empezar a hacerlo. Señor, revélame por favor a mi vida cuáles son mis pecados. Que el Espíritu Santo muestre en nuestra vida cuál es nuestro pecado. Segundo, los pasos para perdonar. Confiese todo pecado específicamente, lo mismo. Debo ser específico. Si ya yo sé en qué pecado, en qué estoy fallando, yo debo confesarlo. Y vuelvo y le repito, no es confesar, venir y pararse y grabarlo en internet y subir en YouTube, es que yo pequé. Sino es ante la presencia del Señor, confesar. Debo confesar y decirle, Señor, tú lo sabes, yo no puedo engañar a Dios. El Señor sabe que yo fallo, el Señor sabe qué pecado tengo, yo no lo puedo engañar a Él. Entonces es confesarlo y decirle. Cuando nuestros hijos rompen una vasija, iba a ser un vidrio, pero es que no cabe aquí en la punta. Cuando nuestros hijos rompen una vasija, nosotros sabemos que ellos lo rompieron y ¿qué esperamos que nos digan? Que nos reconozcan que ellos lo rompieron. Pero nuestros hijos están pendientes del castigo que les vamos a dar. Y eso es lo que genéticamente o culturalmente crecemos. Yo no le confieso a Dios nada porque Dios me va a castigar. Y el Señor no es así. Él ya sabe que pecamos. Él simplemente está esperando que nosotros reconozcamos y confesemos y le digamos, Señor, estoy fallando, ayúdame. Tercero, haga la restitución con otros cuando sea necesario. Haga la restitución con otros cuando sea necesario. Cuando una persona le causa daño a otra, generalmente el más afectado es el que recibe el daño. Casi que el 100% de las veces el más afectado es el que fue herido. Y él no puede salir de esa condición, o él no puede sanar su corazón porque no perdona. Entonces, yo debo restituir. Y así, si alguien falló contra mí, yo debo ir y decirle, ¿sabe qué? Usted cometió error contra mí, pero yo estoy pecando porque estoy guardando rencor contra usted. Así que limpio mi corazón y restituyo. ¿Cierto? Claro, Pero- Pero yo no debo esperar, es que a eso vamos, yo no debo esperar que el otro venga y me diga yo le fallé, sino yo mismo, tener mi corazón limpio y tener mi corazón tranquilo y restituir. Si usted me deshonra a mí, yo lo honro a usted. De eso se trata, eso es lo que el Señor nos dice. Y número 4, acepta el perdón de Dios por fe. O sea, si yo le pido al Espíritu Santo que me revele todo pecado, si yo lo confieso específicamente, si yo restituyo, yo acepto el perdón de Dios por fe. Porque el perdón de Dios no va a venir por una tarjeta de correo diciendo, el Señor te ha perdonado. Dale like a esto. Acepte el perdón de Dios por fe. Señor, estoy viniendo desde tu presencia, estoy pidiendo que me ayudes a salir de esto. Reconozco que estoy fallando, reconozco mi pecado y sé que me has perdonado. Y eso
nos va a liberar de tensiones, nos va a liberar de amargura, nos va a liberar de enfermedades, nos va a liberar de problemas, nos va a liberar de resentimientos y nos va a permitir que la vida fluya y que podamos ser felices. Número 5. Vamos repasando, ¿no? Primero fue, Padre nuestro que estás en el cielo, es adorar al Señor. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo es, que me estoy rindiendo ante la voluntad de Dios. Danos hoy el pan de cada día. Estoy haciendo peticiones sobre mis necesidades específicas. Perdona mis pecados, como también yo perdono a los demás. Entonces, estamos hablando del perdón. Y número 5, hay que orar por otras personas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted diariamente ora por otras personas? Claro, yo les pregunto, no, pues yo oro por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por los familiares cercanos, por mis allegados. ¿Usted de vez en cuando ora por gente necesitada? ¿Usted de vez en cuando escucha o ve a alguien en la televisión que está pero totalmente desviado del norte y apartado? ¿Ora por esa persona aunque no lo conozca? Debemos hacerlo porque eso es lo que dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted ora por quien lo ofende? ¿Usted ora por quien lo lastimó? ¿Usted ora por quien le debe? ¿Por sus deudores? Sí. La que Dios les provea para que nos pague. Hay que orar. Por eso sí. Hay que orar por otras personas. Sí. Hay que orar por otras personas. Porque de eso se trata. No es, fíjense que los 4 primeros puntos fueron como que hacia mí, ¿no? Sí. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tu nombre santo es. Es digamos que fácil, en teoría. Bueno, que se haga tu voluntad, no la mía. Digamos que nosotros nos sometemos y decimos que sí. Luego bendíceme, obviamente, súpleme todas las necesidades. Y luego perdona mis pecados. Pero ahora decirle, como también yo perdono a los que me deben, a los que me ofenden, a los que me agreden. Entonces, debemos orar por otras personas. Nosotros compartimos con mi esposa con quien podemos. Nosotros no somos metralletas evangélicas que a todo mundo, aleluya, gloria a Dios. Nosotros compartimos. Y llega el momento específico donde lanzamos la palabra. Entablamos una amistad con una persona que probablemente va a estar aquí, es donde venden los peces. Y hemos ido que los peces y que esto y que compramos el remedio y que el Oscar le salió el hongo y que le damos de comida y que esto y lo otro. Y el viernes tuvimos la oportunidad de hablar y de un momento a otro ya empezó a hablar de los tatuajes y empezó a hablar de la educación de los hijos y empezó a hablar de otras cosas y luego nos dice, ¿ustedes son cristianos? Mi esposa dijo, sí, somos pastores. Y ella automáticamente dijo, yo estaba cerrada a los cristianos porque vivo al lado de una iglesia cristiana. Y hay una señora que se para frente a mi puerta todos los días a decirme que me voy para el infierno porque tengo un tatuaje en el ojo. Entonces, nosotros oramos por esta persona. Antes de hablar con ella, antes de llegar al punto en que se podía hablar, oramos por ella. Oramos por ese negocio. Cuando nosotros vamos a un restaurante a comer, nosotros oramos antes de comer y siempre yo tengo la costumbre de bendecir ese negocio. Así no sea familiar, así no sea cristiano, yo oro y digo, Señor, bendice a esta persona y que no se vaya de este mundo sin cumplir su propósito. Aprendamos y mantengamos el buen ejemplo de seguirlo, de orar por otras personas. Número 6. Oremos por protección. Oramos por protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oremos por protección. Porque estamos en todo tiempo expuestos y somos objetivo militar de Satanás. Oremos por protección. Si vemos los noticieros todos los días, ¿qué nos muestran? Que la señora salió a la puerta y le echaron ácido en la cara. Hay que orar por protección. ¿Sí? Entonces, no nos dejes caer en la tentación,
sea, ayúdanos, danos las herramientas. Y estoy seguro que cuando nosotros oramos de esa manera, Dios nos da las herramientas y nos da las alertas de decir, pilas, que usted está cayendo en tentación. Nosotros no vamos caminando por la vida de un momento a otro, abrieron la alcantarilla de la tentación y me fui para abajo. Eso no pasa. O sea, el Señor era fiel y tranquilo y al otro día se volvió un infiel. Eso no pasa. El hombre era honesto, trabajaba en el banco y al otro día se robó toda la plata. Eso no pasa. Él empieza con cascaritas y se va deslizando. Cuando uno se da cuenta, Entonces, está metido. Cuando dice en la no tentación. nos metas en tentaciones. Es una versión. Eso Es una versión. Entonces hay una versión que dice, más líbranos de... no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer. ¿Sí? No nos metas, es otra versión, esta es una versión internacional. Realmente la mejor versión para estudiar la Biblia en español es Reina Valera, la de 1909. Es la más exacta, pero no se consigue en casos de Biblias. Es la más literal a la palabra, realmente. Entonces, yo uso siempre una versión internacional porque es muy clara y muy fácil de entender. Pero en este versículo sí debemos usar la otra. Él no nos mete, él no nos deje. Líbranos de la tentación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque así yo no caiga en la tentación, le pedimos que nos libre del mal. El pastor Rick Warren, él habla mucho que él fue tentado en todas las áreas, en su economía, en poder, porque es un hombre millonario, es un hombre que probablemente en los libros ganó mucho dinero, miles de millones de dólares, y él fue tentado en muchas áreas, en eso, en poder, en cambiar la casa, en cambiar de carro, en muchas cosas él fue tentado y él siempre se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo. Con su esposa fueron tentados ambos, por separado fueron tentados y nunca cayeron. Pero el enemigo cogió el lado débil de ellos, que fue su hijo que tenía una discapacidad cerebral y se suicidó. Entonces, debemos orar porque nosotros somos blanco y objetivo todo el tiempo del enemigo. Entonces, ¿se acuerdan que vimos hace poco cómo estudiar la palabra de Dios con la mano? ¿Se acuerdan que era orar, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar? Ahí están. Bueno, están en el desorden. Aplicar, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y aplicar la palabra. ¿Sí? Eso es la parte de estudio de Biblia. Ahora lo ilustramos con una bicicleta, que entiende un poco más. En la oración, las 6 pasos que acabamos de ver. Alabanza, propósito, provisión, perdón por las personas y por protección. Sí, ahí está. ¿Sí? Esas son las cosas de cómo mejorar. ¿Cómo logro mejorar mi relación con Dios? Sabiendo orar. Vimos hace 8 días, hace 15 días, cómo estudiar la Biblia. Entonces ya vimos que aparto los momentos, que siempre estudio, que saco un lápiz, que leo varias versiones, que me memorizo la palabra, que le pregunto a la palabra por qué, cómo esta situación que hace para que sea un discípulo. Todos los ejemplos que hay en la Biblia tienen una enseñanza. Entonces, bueno, ¿qué le pasó a David en este pasaje que el Señor está hablando? Empezar a preguntarle a la palabra. Estamos ahí aprendiendo a conocer a Dios. Pero hay otra parte importante en la madurez y en el parecernos a Jesús, que es orar. Y no sabemos cómo orar. Por eso les digo, esa es la gran mayoría de personas que conozco, no digo ustedes, la gran mayoría de personas que yo conozco dicen vamos a orar y se transforman. O sea, estamos hablando todos normal, vamos a orar y ya, sí, automáticamente el ambiente cambió, automáticamente. ¡Oh, Señor Jesús! A mí me ha pasado, miren, me ha pasado en los restaurantes. No hablo de nadie en particular. Y no tengo problema porque como les digo, de pronto no nos han enseñado a orar. Pero fíjense en un restaurante cuando un cristiano uno lo identifica de una. Porque le sirven el almuerzo y eso es un ritualismo tan... ¡Ah, Padre Santo! Amén, aleluya, bendice. Y todo el mundo dice, ¿esta gente qué le pasa? Y por eso la gente es apática con nosotros. Podemos orar, pero debemos ser los mismos naturales. Debemos ser reales, debemos ser nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué cuando estamos en necesidad o estamos en una dificultad o en una prueba fuerte, porque ahí sí nos metemos a orar y buscamos el rostro de Dios? Y nos metemos en ayunos de 40 días y nos metemos a estudiar la Biblia, nos metemos a escuchar. ¿Y por qué cuando el Señor nos bendice no hacemos nada de eso?
Porque simplemente no nos enseñaron a generar hábitos en nuestra vida. Y esto es un hábito. Esto es un hábito. Miren, yo tengo un mal hábito y lo prometí, a partir de hoy lo voy a cambiar. Yo estoy organizando el mensaje y las canciones y todo el sábado. Y todos los sábados estoy 3 de la mañana, 2 de la mañana también. Y yo era mi esposa nomás. Mañana voy a empezar a organizar. O sea, lo voy a hacer mañana. Desde el domingo. Lo voy a hacer mañana. Le dije, no más. Ya el próximo sábado no voy a hacer esto. sábado está descansando. Claro. Entonces dije, no más. Yo voy a cambiar el hábito. Sí. Es simplemente reacomodar nuestra agenda. No es inventar más espacios y más tiempo. Es reacomodar nuestra agenda. Pero estos hábitos de oración son necesarios. A veces salimos a un viaje y, ay Señor, bendíceme el viaje, la emoción del viaje, pero nosotros no hemos orado en la carretera. ¿Qué va a pasar? Miren, pasan 1000 y millones de cosas. En un segundo se pierde la vida. En un segundo caemos en una desgracia. O sea, nadie tiene previsto qué va a suceder, pero debemos orar. Señor, tú eres santo, tu nombre es santo. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te bendigo. A partir de hoy yo siempre le digo, Señor, de antemano te digo sí, lo que haya que hacer, yo digo sí. A donde haya que ir, el trasteo que haya que hacer, lo que tenga que hacer, y te digo sí. No tengo problema porque te estoy sirviendo a ti. Señor, provéeme lo que necesito. Provéeme lo que necesito, no lo que me merezco. Provéeme lo que necesito. El Señor sabe que tengo que pagar el gas, el Señor sabe que tengo que pagar la empresa, el Señor sabe que tengo... Él lo sabe, pero muchas veces no se lo pedimos. Como que lo que tú decías, no es que no me siento digno. Es que qué pena, o sea, qué pena. Yo no voy el domingo a la iglesia y sí tengo que ponerme a pedirle a Dios. Son hábitos, generamos hábitos. Aquí estamos haciendo ya un hábito de estar aquí. Ahora, hay 8 nombres, hay 21 en la Biblia, pero vamos a hablar hoy de 8 nombres de Dios para los cuales, o por los cuales entendemos quién es Dios. El Señor Todopoderoso es Jehová Elohim. Entendamos que el Señor al que oramos, con el que tenemos relación y con el que somos amigos, es todopoderoso. ¿Qué significa esa palabra? Todopoderoso. Que nada es imposible para Él. Todopoderoso significa que todas las cosas son posibles para Él. Y Él está de nuestro lado. Él está con nosotros. A Él es el que nosotros buscamos. Jehová es mi pastor. Se llama Jehová Roí. ¿Cuál es el papel de un pastor? Cuidar, proteger y guiar, alimentar, llevar a los mejores lugares a las ovejas, cuando estén en peligro, ayudarlas, protegerlas, cuidarlas. Él es nuestro pastor. Cuando nos estemos saliendo del camino y estemos deslizándonos en la tentación, Él va a usar cosas, personas, palabras, hasta las mulas, para decirnos, cuidado que por ahí no es. Ese es nuestro pastor. Dios es mi proveedor. Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Jehová Jireh. Todo lo provee. El pueblo de Israel lo sacó al desierto y la gente pensó que los había llevado a morirse. Nos vamos a morir de sed y Él les proveyó el agua. De la nada. Nos vamos a morir de hambre y Él les mandaba pan del cielo. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Dios es mi sanador. Jehová Rafa. Dios es mi sanador. Él es todopoderoso, Él es quien me cuida, Él es quien me provee, Él es quien me sana. Cuando estemos enfermos recordemos, Jehová Rafa. Dios es mi justicia, Jehová Tzidkenu. Yo no sé si pronuncio bien el árabe, pero Jehová Tzidkenu. Esto lo estamos hablando ahorita. Perdóname porque yo perdono a los que me ofenden. Él es mi justicia. Yo a mi esposa se lo recalco muy frecuentemente. Yo dejo todo en las manos de Dios. Porque Él es mi justicia. Él es mi justicia. Recordémoslo. Santificador. Jehová Mekadesh. Yo no soy digno de entrar en la presencia de Dios, pero Él me santifica. Por medio de Él, por medio de la sangre de Jesús, me santifica. Y puedo estar en la presencia del Padre, alabando y adorando, porque Él me santifica. Dios es mi paz, que a veces eso nos hace mucha falta y se nos olvida. Jehová Shalom.
El pueblo judío saluda de esta manera, Shalom. Los judíos mesiánicos, que ahora hay muchos acá en Colombia, los saludan hacia uno, Shalom. Shalom significa que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes. Entonces, cuando estemos perturbados, cuando estemos cansados y cuando sintamos que nuestra vida está afanosa y que no tenemos paz, recordemos que Jehová es Shalom, mi paz. Dios es mi paz. Que Él es mi estandarte, Jehová Nisi. ¿Qué significa estandarte? Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él es mi escudo y mi fortaleza, Él es mi estandarte. Ahora que vimos las selecciones de fútbol, veíamos que en el mundial los equipos iban con una banderita. Ese era su estandarte. Es como que estos somos nosotros, la bandera de su equipo. Entonces, Él es nuestro estandarte. ¿A qué equipo pertenecemos? Al de Dios. Él es nuestro estandarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada día se puede orar se le puede orar a ¿Sí? uno. Estos son 8 ejemplos. Son 21. Hay más nombres en la Biblia de Dios. Pero recordemos que Él es todopoderoso, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestra justicia, Él es nuestro santificador, Él nos da paz y Él es nuestro estandarte. Ahí tenemos todo, son solo 8 de los 21. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué no tenemos lo que hemos pedido? Y lo dijimos hace como 20 días. ¿Por qué no tenemos lo que hemos pedido, lo que pedimos hace 10 años, lo que planeamos, lo que pensamos hace 10 años? ¿Por qué no lo hemos obtenido hoy? Porque a veces, o creo que casi con irregularidad, le estudiamos la Biblia. Nos conformamos con el mensaje del domingo y ya. Porque no oramos con la suficiente entendimiento. Yo no puedo pasar el día sin hablar con mi familia, sin hablar con mis hijos, con mi esposo. Imagínense uno como esposo y no hablarse en todo el día. Eso es algo ilógico. ¿Y por qué paso semanas sin hablar con Dios? Pero sí estoy pidiendo y reclamando todo esto. ¿Por qué no lo recibimos? Porque no entendemos el secreto de la oración. ¿Cómo mejorar mi relación con Dios? Es el tema que estamos hablando hoy. Haciendo los 6 pasos que vimos hoy, que Él nos enseña cómo acercarnos más a Dios. A través de la Biblia lo conocemos. Por eso les dije, Él tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros. Muchas. Pero nosotros tenemos solo una manera para comunicarnos con Él. Y es a través de la oración. Mi reto para el día de hoy, para todos ustedes, es que entendamos que el único beneficiado con esto soy yo. O sea, cada uno de nosotros. El único beneficiado. Que yo tenga una vida de oración al Señor, de consagración al Señor. No estoy hablando de ser religioso, estoy hablando de tener una vida devocional con Dios, de pasar e invertir tiempo de mi vida con Él, de estar a diario con Él, en la presencia de Él, de entregar todas mis emociones, mis angustias, mis problemas, mis sueños, mis anhelos, mis metas y los más profundos deseos de mi corazón, entregárselos a Él y que Él haga su voluntad perfecta en mí, porque Él es todopoderoso. Es sencillo, pero solamente requiere un poquito de esfuerzo. Realmente esto, si yo les dijera a ustedes, vamos a hacer ejercicio a las 5 de la mañana todos los días, vamos a subir a Montserrat y bajar, yo digo, eso es difícil. Eso sí es ponérselo uno difícil y digo, oiga, pero es que desplazarme, gastar buses, levantarme, subir, aguantar frío, comprar el equipo deportivo, bajar sudado, eso es difícil. Pero esto requiere solamente un poquito de esfuerzo y de disciplina. Y es encomendar nuestro día a Dios, hacer un devocional, preguntarle al Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Yo salgo de mi casa o empiezo a hacer mis actividades. ¿Qué tienes para mí hoy? No me lo imagino. No sé qué va a llegar. ¿Van a llegar bendiciones o van a llegar turbulencias? ¿Qué va a llegar hoy? No lo sé, Señor. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a orar. Ya darle gracias a Dios por esta mañana. Dentro de 8 días vamos a ver cómo mejorar mi situación financiera. Hace poco hablamos de finanzas. Dentro de 8 días, pero lo ven online.
Vamos a ver cómo mejorar mi situación financiera. ¿Qué dice la Biblia acerca de las finanzas? Vamos a verlo dentro de 8 días. Este mensaje espero que haya sido retador. Mi anhelo en el corazón es que nos motive y que como que nos haga algo en el corazón, nos diga, hagámosle. No nos conformemos, no seamos, perdón la expresión que voy a usar, no seamos mediocres en el Señor. No nos conformemos, vamos más allá. Porque otra gente ha podido llegar a un nivel más arriba, más cercano a Dios y en una amistad. No estoy hablando de prosperidad económica, estoy hablando de prosperidad en todas sus áreas. Porque hay gente que ha podido alcanzar eso y yo no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué los hace diferentes? ¿Será que le oran a otro Dios? Es el mismo Dios que estamos hablando. La diferencia es que ellos quisieron pagar el precio. Y estoy hablando que pagar un precio muy sencillo. Dedicar 10 o 15 minutos al día solamente para el Señor. Y esos 10 o 15 minutos al día se los dedicamos muchas veces a otras tonterías, perdón, a tonterías, no a otras, a tonterías en lugar de dedicárselos al Señor. Padre Celestial, Santo, maravilloso, misericordioso, bondadoso, protector, proveedor, sanador, mi fortaleza, mi escudo, mi refugio, mi roca fuerte, quien me cuida, quien me protege, quien me provee, ese eres tú, Señor. Hoy hablaste a nuestras vidas, hablaste a nuestros corazones y nos has permitido conocer un poco más de ti, nos has permitido saber que tú estás interesado en que tengamos una relación contigo. Sabemos que tú estás interesado en que nos acerquemos más a ti. Tú nos hablas de muchas maneras durante el día, tú nos hablas a través de la televisión, a través de la radio, a través de cosas que vemos en la calle, cosas que leemos en el periódico, en una revista, hasta del Facebook tú nos hablas, Señor. Nos hablas de muchas maneras, pero tú estás ahí sentado esperando, paciente, que nosotros hablemos contigo. Estás esperando que nosotros nos comuniquemos contigo. Estás esperando que nos acerquemos a ti. Y este mensaje que nos has traído en la mañana de hoy nos reta, nos reconforta y nos motiva para transformar nuestra vida espiritual y transformar nuestro futuro, no solo el de nosotros, sino el de muchas personas que a través de lo que nosotros vamos a hacer van a ser transformadas. Ayúdame, Señor, a perdonar a los que me han ofendido, porque es difícil, Padre. Yo te pido que tú perdones mis errores, que tú perdones mis falencias, que tú perdones todas las faltas que yo cometo. Pero ayúdame, Señor, porque sin ti yo no lo puedo hacer, a perdonar a quienes me han ofendido, a quienes me han agredido, a quienes me deben, a quienes están en deuda conmigo, Señor. Ayúdame a perdonarlos y permite, Señor, que mi corazón sea tan tranquilo y tan transparente como el tuyo, en que podamos bendecirlos. Hoy bendecimos a todas las personas que nos han hecho daño. Hoy bendecimos a todas las personas que consciente o inconscientemente han abusado de nosotros, físicamente, moralmente, sentimentalmente, espiritualmente. Los bendecimos, Señor. Queremos tener un corazón tranquilo, un corazón puro y un corazón transparente para servirte, para oír tu voz, para ser atentos a obedecerte y para seguirte fielmente, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia o hasta que vengas por nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, porque no es fácil, pero tampoco es imposible, más si estamos de tu lado. Bendigo, Señor, en tu nombre a cada persona que nos escucha en la mañana de hoy, que ha estado con nosotros en la mañana de hoy, y te quiero pedir que tú los llenes con tu presencia, con tu amor, con tu gozo, y que envíes tus ángeles guardianes, guerreros, protectores y custodios a que guarden su camino y el nuestro también. En tus manos quedamos el día de hoy, Señor, y declaramos que esta es una semana bendecida y en victoria. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.